Bueno, vamos a considerar algunas citas. Principalmente vamos a estar en 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Pero hay algunas expresiones que dan respaldo a la idea que me gustaría dejarles en San Juan capítulo 16, verso 33 y San Mateo capítulo 17, verso 20. Son más ideas para dar respaldo a la idea principal de Corintios. Y bueno, en San Juan capítulo 16, verso 33, San Juan capítulo 16, verso 33, hay una expresión del Señor Jesús. A veces se pasa por alto algunas expresiones o no se consideran, y hay que mantener un balance justo de la enseñanza de la palabra de Dios, un balance justo, decía mi abuela, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Pero bueno, San Juan capítulo 16, verso 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es una expresión, es una enseñanza. Las aflicciones son parte de la vida. Las aflicciones son parte de la vida, no podemos perder de vista que en el mundo vamos a tener aflicciones. A veces al acercarnos a Dios, o hay quien se acerca esperando como que la solución inmediata a los problemas. Y sí, hay solución a los problemas, pero no significa que una vez que tengamos una relación con Dios no vayamos a pasar alguna circunstancia difícil, no vayamos a padecer. Es parte de la vida. De hecho, el apóstol Pedro en algún momento dice: espérame, no te sorprendas de que haya padecimientos, más bien sorpréndete de que no haya, porque el padecimiento es parte de la vida. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿O cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de acercarme a Dios? Bueno, es que hay solución. Sí, tal vez lo humano, lo natural es caerse y no levantarse. Sí, pero no perdamos de vista que una vez que tenemos una relación con Dios, las caídas o de pronto los desvanecimientos o las dificultades son parte de la vida. En el mundo tendréis aflicción, pero viene una expresión inmediatamente después: pero confía, yo he vencido al mundo. Esto es, el Señor Jesús venció al mundo, venció la temporalidad, venció las circunstancias, las dificultades, y en eso tenemos respaldo. Nuestra confianza no proviene de que no vayamos a tener problemas, de que no vaya a haber adversidades. Nuestra confianza proviene de que a pesar de los problemas, a pesar de adversidades, a pesar de dificultades, nos vamos a mantener. Porque también hay otra expresión por ahí: todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando obviamos estos pasajes, cuando perdemos de vista estos pasajes, de pronto construimos una fe que no es sustentable. ¿Sí? Una relación con Dios únicamente enmarcada o respaldada en que las cosas me salgan bien. Y lo cierto es que la vida es vida, y la enfermedad va a llegar, los accidentes pueden llegar, las situaciones de amenaza, de secuestro, de extorsión pueden llegar, y entonces no hay Dios. Entonces, ¿para qué me acercaba a Dios? Hay quien ha dicho: bueno, ¿para qué me acercó a Dios? Una vez que me acerqué a Dios, empezaron las situaciones, empezaron los problemas. No, espérame, en el mundo vas a tener aflicción. Y también lo tenías antes, solamente que antes no le reclamabas a Dios, tal vez. Pero ahora llegan y empezamos como que tal vez nos predicaron, o tal vez nos enseñaron mal, como que, no sé, tal vez perdimos de vista algunas expresiones de la Biblia. Yo dejaría dos ideas que me gustaría que nos llevaran. Una de ellas, o la primera, sería: no hay enemigo pequeño. En el mundo vamos a tener aflicciones, ¿sí? Las aflicciones son parte de la vida y no hay enemigo pequeño. Debemos de permanecer o creer en Dios, pero a veces como que nos vamos a un extremo y nos confiamos y minimizamos las situaciones, y no hay enemigo pequeño. 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Y una vez que entendemos que las aflicciones son parte de la vida, que las dificultades, dice 1 Corintios capítulo 10 a partir del verso 12. 10, 12, se los leo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Así que el que quiera estar firme, mire que no caiga. No hay que perder de vista que no hay enemigo pequeño. Hay un personaje de la mitología griega, seguramente lo han escuchado, Aquiles. Aquiles es un personaje que es parte ya de la cultura popular. Aquiles era hijo de Peleo y de la diosa, le llamaban diosa Tetis, hija del dios de los mares.
Aquiles, cuando nació, su mamá, buscando protegerlo y buscando hacerlo inmortal, lo sumerge en la laguna de Estigia, lo sumerge, lo agarra del talón y lo sumerge, y al sumergirlo en ese lago le daba el poder de la inmortalidad, pero olvidó sumergirlo del talón, olvidó mojarlo también del talón. Entonces Aquiles se habla de que su único punto débil era el talón. Él era muy fuerte, era invencible, pero el talón no lo sumergió. Es parte de la mitología, obviamente esto no es cierto, pero nos dejaba esa enseñanza que Aquiles era muy confiado, pero tenía una parte de la cual era débil, y por esa parte precisamente Paris lanza una flecha envenenada, de acuerdo a la mitología, y Aquiles muere. Y a veces yo creo que perdemos de vista que las aflicciones son parte de la vida y que si no estamos preparados para ellas, o en ocasiones nos confiamos y creemos que podemos enfrentarnos a cualquier circunstancia, tal vez la empresa, tal vez la posición económica, tal vez las amistades, nos dan una seguridad, una falsa seguridad, y perdemos de vista que no hay enemigo pequeño. Grandes hombres de Dios, grandes personajes de la Biblia cayeron por situaciones pequeñas. Cuando pensamos en el rey David, un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, no cayó por un gigante. Vemos la historia de David. David se enfrentó a gigantes, destruyó gigantes, y sin embargo no cayó por un gigante. Cualquiera hubiera esperado que cayera por un gigante. Sin embargo, David no cae por un gigante. David cae por una mujer. No era aparentemente el enemigo más grande, sin embargo, ese enemigo pequeño. Y es que en ocasiones estamos preparados para los enemigos gigantes. Estamos preparados para las dificultades enormes, pero no hay enemigo pequeño. La Biblia dice que el diablo, se los leo, sed sobrios, 1 Pedro capítulo 5, se los leo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como hijos de Dios, como creyentes, una vez que estamos en este camino, tenemos un enemigo natural. Yo no le voy a hacer publicidad al diablo, no creo en la prédica que magnifica o lo del diablo, no creo en eso, pero tengo que reconocer que hay un enemigo natural y no lo voy a subestimar. No hay enemigo pequeño. Y cuando creemos que podemos y nos enfrentamos y no hay problema y nos volvemos muy confiados en nosotros mismos, entonces no dejes enseñanza a Corintios. El que quiere estar firme, mire que no caiga. El que quiere estar firme, mire que no caiga, porque a veces, repito, no vamos a caer o no necesariamente vamos a caer por las cosas grandes. Si pensáramos en la enfermedad, salimos y el frío no nos detiene, y la lluvia no nos detiene, y puede haber un huracán y el negocio como quiera se abre, sí, pero ¿a qué no nos dé una gripita? ¿De qué tamaño es el virus de la gripa? Pues no sé, pero es microscópico, y sin embargo un virusitos como ese nos deja de pronto en casa, porque no hay enemigo pequeño. Ahora, esto no es para alarmarnos o para entonces caer en una situación de pánico. No hay enemigo pequeño. Y cualquier dificultad de pronto puede venir a destruirnos, a tumbarnos. El asunto es que nuestra confianza no debe estar en nosotros. La confianza debe estar en Dios. ¿Sí? ¿Qué pudiéramos hablar en relación a esto? Bueno, dice la Biblia en Corintios, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Verso 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esto es, hablar de tentación son impulsos, algo que nos atrae, algo que nos puede llevar a resultados inconvenientes. Bueno, cualquier dificultad es humana. Es humana. No nos ha sobrevenido ninguna dificultad, ninguna tentación que no sea humana. Y si es humana, entonces tenemos la capacidad de hacerle frente. Cualquiera que sea la situación que tengamos, tenemos la capacidad de enfrentarla. No quiere decir que no sea riesgosa, no quiere decir que no sea de cuidado, pero podemos enfrentarla a través de la confianza en Dios y no en nosotros mismos. Proverbios capítulo 3, verso 5 dice que nos confiemos del Señor y no de nuestra propia prudencia. El respaldo que tenemos lo debemos de tener puesto en Dios. Es como recargar una escalera. Una persona sensata recarga la escalera o apoya la escalera en la pared más fuerte, más firme que tiene cerca. Esto es nuestro respaldo, es en Dios. Los problemas son parte de la vida, ya lo entendí. Ya entendí que no hay enemigo pequeño y que aún situaciones que yo puedo considerar como prueba superada pueden venir a tumbarme de mi posición. Si pensáramos en los estudiantes, un estudiante que invierte todo su tiempo en ejercicios de ciencia, matemáticas, ciencias, sí, pero si repruebas educación física, te detienen el certificado, No importa qué tan confiado estés, una materia pudiéramos decir, tan sencilla como educación física, sí, pero esa materia puede ser que detengan todo tu certificado y de pronto no terminan la preparatoria porque esa materia tan sencilla
Bueno, no hay enemigo pequeño. Y en ocasiones son las cosas grandes las que nos van a tumbar. En ocasiones pueden ser las cosas pequeñas, precisamente para las que no estamos preparados. Pues es una vez que entendemos que, bueno, hay un enemigo natural y aún las cosas pequeñas me pueden tumbar. Bueno, también entender que esas cosas pequeñas son humanas. Ninguna tentación, no hay tentación que no sea humana. Y fiel es Dios que no me dejará ser tentado más allá de lo que pueda resistir. Esta confianza está puesta en Dios. La tentación es humana, las tentaciones son reales, pero son humanas. Y si son humanas, podemos con ellas. Y nunca, ninguna dificultad es más allá de mi capacidad. Dios es un Dios justo. Y si bien permite, porque yo no puedo decir que Dios provoca tentaciones, si bien es cierto que permite algunas situaciones, también es porque nosotros tenemos la capacidad de enfrentarnos a ellas, la capacidad de salir con ellas. El asunto es el balance justo. Por un lado, no hay enemigo pequeño, pero está el otro extremo. No hay imposible para Dios. No hay enemigo pequeño, pero también no hay un enemigo imposible. San Mateo capítulo 17, verso 20. Le leo a partir del verso 18. Y respondió Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirás a este monte: pásate de aquí allá, y pasará, y nada os será imposible. Para Dios no hay imposible. El asunto es mantener ese balance. Por un lado, no hay enemigo pequeño, y tengo que estar alerta, tengo que estar apercibido, porque aún la cosa más pequeña puede venir a acabar con mi matrimonio. Así de simple. Yo soy muy preparado, y soy muy fiel, y soy muy correcto, pero no sé, una pequeña discusión de un programa de televisión, un correo electrónico, no sé, la cosa más insignificante puede venir a acabar con la paz en el hogar. No hay enemigo pequeño. Pero también el otro extremo, no voy a caer en la paranoia. No hay imposible para Dios, porque aún la más grande de las dificultades es humana. Aún la más grande de las dificultades a la que yo me pueda enfrentar, tengo la capacidad de enfrentarla, porque dice la Biblia que junto con la prueba viene la salida, y no hay imposible para Dios. Entonces manejo un balance justo. No hay enemigo pequeño, estoy apercibido para cualquiera que sea mi dificultad, pero tampoco caigo en una falta de confianza. Cualquiera que sea la dificultad, no hay imposible para Dios. Estoy apercibido para las cosas pequeñas, pero estoy fortalecido para los problemas o grandes dificultades. Vemos personajes, regresaré yo a personajes como Pedro. Pedro, un personaje que en algún momento dijo que él no iba a negar al Señor Jesús, que él estaba seguro que no iba a haber algo que lo hiciera negar a Jesús. Sin embargo, cuando se vio arrinconado, negó a Jesús, porque él estaba respaldado en su propia prudencia. Pensaríamos en Saúl, un hombre que fue escogido porque era adecuado para la tarea de dirigir o de reinar al pueblo de Dios. Sin embargo, una iniciativa que no era moderada, lo llevó a perder su posición. No hay enemigo pequeño. Pero también vemos personajes que cuando llegó la dificultad dejaron de confiar en Dios. Cuando llegaron los problemas dejaron de confiar en Dios. Y los asuntos que debemos de mantener, o los animaría yo a mantener un balance. No hay enemigo pequeño, pero tampoco hay imposible para Dios. No hay enemigo pequeño, no me voy a confiar. Voy a mantenerme siempre alerta porque tengo un enemigo natural. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también estoy confiado en que no hay imposible para Dios. Hay una garantía, diríamos, si tengo la garantía de que Dios va a intervenir, perfecto, suficiente. Tengo expresiones en la Biblia que dice que las aflicciones en el mundo, vas a tener aflicción, pero yo he vencido al mundo. Perfecto, me mantengo. Inicio cada día, repito, apercibido, y tal vez estoy redundando, tal vez estoy diciendo mucho, pero tenemos que tener cuidado. Inicio cada día creyendo que no hay enemigo pequeño, que en cualquier momento el enemigo natural de nuestras almas puede venir a tratar de arrebatar la paz, a quitar la armonía que yo puedo tener en mi familia, a provocar una dificultad con mi esposo, una dificultad con mis hijas, a crear un problema en la empresa. Cualquier situacioncita puede venir a querer arrebatar la paz. No hay enemigo pequeño. Pero también por mayúscula, por más grande que sea la dificultad, no hay imposible para Dios. Estoy apercibido y preparado para solucionar lo que esté en mi área de competencias. Y lo que se pudiera salir de mi área de competencias, dice la palabra de Dios, junto con la prueba vendrá la salida. Hay cosas que tal vez se salen de mi capacidad humana.
Y entonces las presentamos delante de Dios. Y dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccionará, afirme, fortalezca y establezca. Muchas dificultades vienen con el propósito de formar el carácter. ¿Cómo sabemos si podemos enfrentarnos a gigantes? Cuando nos enfrentamos a ellos. Pensaríamos en ese personaje de David, lo conocemos, que se enfrentó a un gigante. Si David hiciera un currículum, David le pondría en esas capacidades enfrentar y destruir gigantes con la ayuda de Dios. Él solamente pudo escribir eso después de enfrentarse a un gigante. ¿Qué sabes hacer? Bueno, yo sé enfrentarme a los gigantes y sé destruir gigantes porque ya lo he hecho. No hay enemigo pequeño, pero tampoco hay imposible para Dios. Y las dificultades, las pruebas, las adversidades que nos anunció el Señor Jesús, esto pudiéramos verlo como una mala noticia. En el mundo tendréis aflicción. No, dice alguien, no hay malas noticias, hay noticias. No hay ni buenas ni malas noticias, hay noticias. Esto es información. En el mundo tendré aflicción. Muy bien, me voy a preparar para las aflicciones de las que creo yo que no me pueden hacer daño, esos enemigos pequeños, los voy a enfrentar. Y para las aflicciones mayores, para las dificultades mayores, para esas enfermedades, a veces los médicos se les olvida que son médicos, que están capacitados. Yo decía, bueno, estos médicos pueden dar un diagnóstico, no una sentencia. Un médico da un diagnóstico, pero a veces se confunden y dan sentencias y establecen los peores escenarios. Espérame, las sentencias las da Dios. Gracias por la información. Eso que tú me dices es información. La recibo, en el mundo tendré aflicción, pero la recibo creyendo que no hay imposible para Dios. La recibo creyendo que junto con la prueba viene la salida. Y todos los días enfrento con fe en la intervención de Dios. Por un lado, preparado. No hay enemigo pequeño, pero también preparado creyendo que no hay imposible para Dios. Cuando mantenemos ese balance, ese es un balance justo, que acrecienta mi fe, por supuesto, acrecienta mi fe, pero también me prepara y me capacita para no descuidarme, porque el que quiere estar firme, mire que no caiga, que no caigamos, diría yo, por las cosas pequeñas, que no caigamos por las cosas pequeñas. Si por las cosas grandes no vamos a caer, porque le presentaríamos, si una dificultad grande viene, se la presentaríamos a Dios y pediríamos que intervenga en Dios. Pero en las cosas pequeñas a veces pues no le pedimos a Dios porque podemos con ellas, pero luego al mismo tiempo no las atendemos. Pues sí, pero ¿en qué posición quedamos? Vamos a prepararnos, si bien vamos a estar dispuestos a buscar a Dios ante lo imposible para nosotros, vamos a prepararnos nosotros para las cosas pequeñas. Que no sean las cosas pequeñas. Yo pensaría, regreso a esa historia del gigante que narra la Biblia, ese gigante Goliat cayó por una piedra. Él estaba preparado para enfrentar a un grande guerrero y no estaba preparado para enfrentar a un joven, a un adolescente, dicen algunos, como era David. Bueno, si fuéramos del otro lado, ¿qué es lo que nos puede hacer caer? No son las cosas grandes porque estamos preparados o buscaríamos a Dios en las cosas grandes. Hay cosas pequeñas que pueden acabar con nosotros, con nuestra vida. Hay cosas pequeñas que pueden acabar con nuestro matrimonio. Hay cosas pequeñas que pueden acabar con la relación con nuestros hijos si no estamos al pendiente de ellas. 2 mensajes. No hay enemigo pequeño, pero también no hay imposible para Dios. Nos mantenemos alerta para que no sea lo pequeño lo que nos destruya, pero también nos mantenemos alerta para que las dificultades no hagan que yo pierda mi fe y mi confianza en Dios y me mantengo firme. Se los dejo a su consideración. A veces cuesta un poco de trabajo tomar la palabra para comentar y quisiera yo pedirles, hermanos, que me corrijan cuando tomo la palabra, porque no la tomo para corregir ni para, más bien la tomo como para subrayar con un marcador algún punto que me parece importante. No me parece satisfactorio porque es repetitivo y esto molesta con justa razón el concepto de entendimiento de mis hermanos, y también explicado está que parece que no necesita ya ningún comentario,
Y cuando se hace el comentario sobre algo que ya se entendió, pues hombre, sí molesta. Ay, pues nada más toma la palabra para ratificar o para repetir lo que ya se dijo. Sin embargo, tiene su parte buena. La intención con que se está diciendo y la veracidad con que se diga. Son dos cosas importantes. Y yo creo, hermanos, que es tan importante esto que indebidamente, pienso yo, existe la palabra enemigo pequeño. Debíamos de borrarla del mapa, del diccionario inclusive, de nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. Ah, caray, van a decir ustedes, bueno, pues ¿de qué está hablando este hombre? Pues yo digo, si el enemigo pequeño no existe, ¿para qué existe el concepto? Hay que borrar ese concepto de pequeñez, porque no hay, dice la palabra de Dios, no hay enemigo pequeño. Aún lo que nos parezca muy pequeño, no es pequeño. Como que nos llama mucho la atención en poner cuidado en la cuantía, en el tamaño del concepto, que nosotros lo podemos medir y le asignamos una medida y decimos de aquí para acá es pequeño y de aquí para acá es grande. Y ahorita nos estamos topando con algo muy interesante, que no hay pequeño. Ah, caray, yo creía que lo que yo hacía pues no era tan malo, que no era grande, pues no es grande, que yo haya esto y que aquello. Pues a lo mejor hasta retener una intervención para mostrar mi propia ignorancia es necesario hacerlo, porque no es un enemigo pequeño el que se quede uno retenido. Uno tiene que, venimos a compartir, ¿verdad? Bueno, si no tengo la capacidad de poderme expresar bien, pues por lo menos estoy expresando a mis hermanos lo que yo entendí para que me corrijan. O sea, que si le buscamos una razón, hay una razón para que cada uno de nosotros estemos conscientes de que es un error. No la llevamos pequeño. Tenemos que encontrar que todo es importante. Y allí viene, en esa misma línea viene todo, desde cuando abrimos la Biblia buscando lo que más nos interesa. Esto sí me interesa, esto no me interesa, esto es importante, esto no es importante, o no es tan importante. Somos un poco piadosos, No decimos esto no es importante porque sabemos qué terreno estamos pisando, el terreno de la verdad, de la importancia, pero como que minimizamos para poderlo aceptar y hacerlo funcionar. Esto no es tan importante, es más importante esto ahorita, quién sabe. Nos podemos equivocar. De dos cosas, una que consideramos importante y otra que consideramos no importante, todavía hay que considerar el momento. Esto es importante ahorita, pero mañana esto va a ser más importante que esto. Y esta capacidad de comparación y de análisis y de estimación de la importancia, pues creo que es fundamental para que nosotros podamos también, como ya se nos ha invitado, a estar muy despiertos para no caer en la tentación de lo muy importante y lo que no es importante. Todo es importante, todo, hermanos, hasta mirarnos. La semana pasada yo no pude venir por razones que me fueron imposibles, pero ahora tenemos el gran auxilio de la plática, ¿verdad? Y a propósito quería preguntarles, ¿quién se sentó aquí la semana pasada? Mi hijo Mateo. Sí, yo vi algo. Sí, ¿verdad? Sí. Parece que no es importante. Pues sí es importante, porque algo te está diciendo allí. Ponte abusado porque tu lugar puede ser ocupado por alguien, Bueno, ¿sí?
ahora estamos con la gran ventaja de podernos distraer, porque al cabo pues llego a la casa y lo vuelvo a repasar. No es importante aparentemente, pero ¿saben una cosa? Yo pienso que aparte de que venimos aquí a escuchar el mensaje a través de nuestro hermano Jonathan, no es misión cumplida el escucharlo. Hermanos, ¿qué papel tan importante representa la presencia de cada uno de ustedes en lo que yo estoy participando aquí? Yo estoy participando y pongo atención y cuidado y busco en la Biblia y estoy funcionando en ese nivel. Pero hay otro nivel en el que estoy funcionando, mi convivencia, el compartirme con ustedes, mi presencia, mi identificación, mi estimación, mis sentimientos, mi amistad. Todos esos factores están funcionando y ni siquiera nos damos cuenta. Me hizo falta la semana pasada ¿qué? La lectura de la Biblia. Pues sí me hizo falta, ¿cómo no? Pero lo pude sustituir oyéndola. Pero lo que no pude sustituir fue esa alegría que me produce el estar compartiendo con ustedes en este círculo. Y si es que no hay cosa pequeña, no es pequeña cosa el estar reunido con ustedes, es de gran valor. Y a lo mejor hasta si eso no se cumple, otras cosas que dice la Biblia no se cumplirían porque eso no se está cumpliendo. Porque el prójimo tiene un valor inigualable para cada uno de nosotros. No importa quién sea, un prójimo. Sin embargo, el prójimo, como quien decimos, eso es un prójimo. Qué interesante está el asunto, digo, cosas pequeñas no existen. Entonces borrémoslos. Pues si no existen, pues ¿para qué lo queremos? Vamos dejando las que sí son importantes, todas. Discúlpenme.